Buenos días, alabamos al Señor en esta mañana con un devocional simple, pero no menos importante. Vamos a hacer una reflexión sobre el Salmo 46, porque hay cosas que simplemente no podemos controlar. Vamos a escuchar esta alabanza, que está hermosa para animarnos esta mañana y para poder tener claro cómo vamos a ir enfrentando esta semana con amor, con la misericordia del Señor que nos regala cada día y siendo partícipes diariamente de la oración hacia nuestros hijos, hacia nuestra vida, tocar nuestra casa y decir en el nombre de Jesús, tenemos bendición y tú estás presente y estás con nosotros en cada momento. Te sentimos, Padre, te adoramos, mi Señor, y sabemos que estás en cada segundo con nosotros, siempre, siempre caminando, a pesar de las adversidades, a pesar de todas las cosas que nosotros vivimos. De hecho, muchas veces pensamos que nuestro caminar, nuestros pesares, nuestras preocupaciones, nuestras complicaciones en el día, en nuestra semana, nuestras enfermedades, todas esas circunstancias tan adversas que muchas veces vivimos, sentimos que ese proceso es algo que va a terminar en algún momento y vamos a tener el resultado esperado. Pero eso muchas veces es egoísta, porque no nos detenemos a pensar que quizás ese proceso tiene que ver con esa relación que Dios quiere con nosotros, porque finalmente siempre se va a hacer la voluntad del Señor por sobre nosotros. Por lo tanto, no nos amarguemos ni nos sintamos mal cuando esa relación que tengamos en ese proceso no se cumpla finalmente tu deseo. A veces pensamos que Dios es como una lámpara mágica, donde pedimos, y a veces pedimos mal, pero pedimos y creemos que eso se va a dar de alguna manera mágica. Pero a veces nosotros pedimos mal, o estamos pidiendo cosas que finalmente no son para nuestro bien. Es cierto que el Señor dice que pidan y se os dará, ¿verdad? Pero no necesariamente estamos pidiendo bien. No necesariamente nuestra voluntad va a ser ciertamente lo que nosotros vamos a conseguir. Cuidado con eso, porque simplemente a veces nuestras peticiones o nuestros problemas, nuestros desiertos, nuestras pruebas, muchas veces tiene que ver con la relación que Dios quiere tener con nosotros. Ese encuentro personal con Cristo que se va a mantener en el tiempo porque nos prueba, porque nos mantiene firmes. Y cuando pasas esa prueba, te responde. No se trataba de ti ni de tu petición. Todo este proceso fue gracias a que pudiste ver quién era yo, cuál era nuestra relación y cómo se forjó de acuerdo a todos esos problemas que tú pudiste vivir. Fuerte, muchas veces fuerte, pero es parte del proceso que todos tenemos que pasar, pasar en función de ir creciendo en la relación con Él. Así que no nos olvidemos que cuando pedimos, no siempre vamos a recibir finalmente lo que nosotros queríamos y deseábamos, sino más bien vamos a salir más fortalecidos en relación con Dios y fortalecidos en nuestra relación con nuestros pares, y vamos a ser luz y cada vez más transformados, porque abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo trabaje con nosotros y a favor de nosotros, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Vamos a cambiar la alabanza que tenemos acá para entrar en nuestro salmo y poder continuar con nuestra reflexión.
les contaba que íbamos a reflexionar sobre el Salmo 46. Salmo 46, donde dicen que hay cosas que simplemente no vamos a poder controlar, ¿cierto? Entonces, el Salmo 46, versículo 2 al 3. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Me gusta a veces tener el control de todo, debo admitirlo, pero sin embargo hay ciertas cosas que sencillamente no puedo controlar. Entonces, por más que lo intente, es imposible tener el control de todo. Por muy organizada que uno quiera ser, por muy organizado que tú quieras ser, la verdad es que cuesta mucho, es complejo. Entonces, no puedo controlar, por ejemplo, el clima, no lo puedo controlar. No puedo controlar lo que hacen los demás, cómo te tratan, cómo te hablan. En los colegios sucede mucho el bullying, los amigos, malos amigos, etcétera. No puedo controlar una pandemia, no pudimos controlar una pandemia. De hecho, todavía no está ciertamente controlado. Entonces, cuando caemos en cuenta de esto y no podemos controlar ninguna situación, a veces empezamos a experimentar temor. Nos sentimos un poco con incertidumbre. Y eso sucede porque siempre tenemos el control de todo. Siempre nosotros queremos manejar todo. Entonces es difícil porque entramos en ese temor llamado como un estado de aflicción, ¿cierto? El temor incluso puede atacarnos cuando pensamos cosas malas. Entonces, a veces no ha sucedido nada, pero pensamos que algo va a pasar y capaz que ni lleguen a pasar. Entonces, el salmista aquí afirma que no temeremos, aunque el mundo se caiga a pedazos. ¿Se imagina? Los terremotos, inundaciones, desastres naturales, los estamos viendo en todo el mundo. Estamos viendo tantos problemas, cambios climáticos, nos muestran una cosa, nos muestran que está provocado, nos muestran que no está provocado. Hay tanta incertidumbre en el mundo. Y ciertamente son cosas que no podemos controlar. Cuando estas cosas sucedan, y claramente estamos convencidos que van a suceder en todo el mundo, ¿cierto? No tenemos por qué temer y entrar a ese estado de angustia. En otras palabras, cuando el cielo se viene abajo y parece que todo se desmorona, entonces no tenemos que ceder a ese pánico. Hay un pánico que se arraiga en nosotros, porque vemos que el resto nos contagia también ese pánico. Entonces también tenemos que tener cuidado con esos oídos que abrimos, esos corazones que abrimos para dañarnos un poco, con ese miedo, con ese temor, con esa severa angustia. Entonces, no podemos controlarlo. Ahora, ¿cómo podemos evitarlo? Que eso es tremendamente importante. Entonces, una vez más regresamos a la reflexión que nos dice este salmo. El por tanto, en este versículo, nos vuelve a enseñar que nuestro Dios es quien nos defiende, es quien nos sostiene, es nuestro lugar de refugio. Y va a ser nuestra fuente de fortaleza. Entonces, ¿dónde más vamos a acudir a ese temor? Muchas veces tenemos temor, tenemos angustia, tenemos problemas y primero nos preocupamos y después llegamos a los pies de Cristo. Cuando a veces uno en el día a día
chiquea los dedos y dice, no, no, Andrea, esto no lo controlas tú. Vamos a los pies de Cristo porque ahí es donde necesitamos encontrar esa fortaleza para que se abran esos caminos. Porque tu petición es loable, porque tu petición no daña a nadie, porque tu petición es bajo el Espíritu Santo de Dios quien te guía, te cuida, te fortalece, te ayuda y es el intermediario que puede llegar a los pies de Cristo y llevar ese mensaje que tú necesitas respuesta, que tú necesitas apoyo, fortaleza y borrar de toda sensación de tu sentir, de tu mente, esos miedos, esas angustias, ese estado de angustia. Sabemos que vamos a pedir, pero en esa petición loable, bajo el Espíritu Santo, porque somos sus hijos. Y sabemos que un padre no cierra sus oídos a sus hijos y les da lo mejor que puede. En este caso, tenemos un Dios todopoderoso que siempre va a querer lo mejor para ti. Amén. Entonces, yo a veces pienso, donde yo vivo en Chile, tenemos una cuota enorme de terremotos. Vivo en un piso 10. Un piso 10. Y la verdad es que no crean que no lo he pensado. Y aquí, cuando hay terremotos, son terremotos fuertes. No son terremotos en grado 5, 6. No, acá se eleva al 8, al 9. Y la verdad es que, si bien es cierto, estamos un poco acostumbrados a que la tierra se mueva, pero la verdad es que hay muchos lugares seguros donde nosotros podamos llegar, donde nosotros podamos encontrar. Tenemos muchas operaciones Daisy, que le llaman acá. Son operaciones de seguridad. Pero cada vez que lo pienso, cada vez que empiezo a pensar, estoy en un piso 10, como lo hago con los niños, corro, bajo las escaleras, me quedo a aguantar y después bajo. ¿Qué será más seguro? A veces digo yo, no puedo preocuparme del asunto. Si bien es cierto, tomamos precauciones para que quizás tengamos una conducta a seguir, pero que los chicos estén en la puerta, vamos a la puerta, destrabemos la puerta porque es importante. Pero ¿a quién debemos acudir para que lleguemos a la real respuesta de lo que significa ese miedo, esa operación Daisy, ese control de todo lo que va a suceder? Yo no voy a controlar el terremoto. Yo no voy a controlar que mis hijos corran o no corran. Probablemente los voy a tomar y los voy a contener dentro de lo que se pueda. Pero tenemos que pasar por ese proceso. Tenemos que vivir ese proceso. Y la única fortaleza que vamos a encontrar es en ponernos a orar. Ponernos a orar porque el Señor protege y manda ángeles alrededor tuyo para que acampen, ¿cierto? Entonces, no puedo creer más que en mi Señor, que nos va a proteger y tiene el control de todo. Porque yo, por mucha seguridad que intente darle a mi hogar y a una situación la cual se repite mucho, en Chile, por ejemplo, yo no puedo evitar que eso suceda. Y le dejo el control a mi Señor, porque Él es mi castillo fuerte, es mi Dios que me da fortaleza diariamente. Entonces, nuestro Señor, decíamos que tiene el control de todo. Él es nuestra fortaleza, nuestra fuerza y nuestro poder. Por tanto, no debemos permitir que el temor nos abrume y nos paralice. Muchas personas dicen, Andrea, tú es como que nada te complica.
Y ciertamente todos tenemos nuestras preocupaciones, todos tenemos nuestros temores. Y así como cosas que no podemos controlar como un terremoto o un desastre eh, natural, incluso intencional. De hecho, hace un par de semanas este lugar sufrió un incendio gigantesco de proporciones inimaginables. Y el Señor nos permitió poder ayudar a algunas personas, escuchar a otras, poder llegar en un minuto cuando justamente se necesitaba esa ayuda. Ciertamente fue tremendo. Y siguen las personas tratando de levantar sus casas. ¿Quién iba a pensar que algo así iba a suceder? Pero dentro de todo eso, la gente a mí me llamó la atención porque estaban al día siguiente fortalecidos, tratando de reconstruir sus casas. Y si bien es cierto, no ha sido automático, la ayuda no ha sido suficiente, pero yo he visto con mis propios ojos que esas personas se aferran a la poca fe que les queda. Y esa fe hace que el Señor se mueva. He visto cómo han cuidado sus espacios, sus lugares, y han salido adelante. He visto cómo niños han vuelto al colegio en esos mismos lugares donde no han tenido nada, pero han podido ser fortalecidos por nuestro Señor. Y el Espíritu Santo de Dios se ha ido meneando entre medio de toda esa desgracia que ha sido fuertísima. Pero he visto cómo la gente se ha fortalecido en el corazón y se ha ayudado, vecinos tras vecinos, unos a otros, y se han apoyado. Muchas veces la propia iglesia no ha sido capaz de llegar a ese nivel de apoyo, de fe, de ayuda. Y sin embargo lo he visto en gente que por el puro amor y la sensación de sentir que el otro necesita, han ido y han apoyado y han estado encima de ellos. Se les agradece y ciertamente creo que esto ha sido una tremenda prueba de fe para la gente. Siento que hay que bendecir, hay que amar, y por sobre todas las cosas que no podemos controlar, no perdamos esa fortaleza que el Señor nos ha regalado por ser sus hijos. Y si tienes algo en tu corazón que entregar, entrégaselo al otro para que reciba lo que por gracia tú has recibido. Te bendigo en el Señor, te amo en el nombre de Jesús, y que tengas un día hermoso, y que este salmo que tiene que ver con ese control que queremos nosotros tener por sobre las cosas, sirva de bendición y de edificación para la Iglesia de Cristo. Les bendigo en el Señor, Ministerio Emanuel Chile, y les abrazo porque estamos de vuelta. Y que Dios los bendiga grandemente. Un besito. Chao, chao.